Estoy equivocado. Si estoy equivocado, me corrigen, por favor. Vamos hoy a la lección número 3. La lección número 3 habla de la inspiración de la Biblia. Recordar que el libro está en la plataforma. El libro está en la plataforma. Gracias. Creo que tiene información que el hermano Ricardo ahí nos puede aclarar muy bien en cuanto a este material. Agradezco al hermano André que nos sacó las copias y se pudieron escanear y subir, pero pues el hermano Ricardo tiene la información más completa, por favor. Sí, hermanos, el libro sobre el cual se está basando la clase de bibliología se encuentra en la plataforma, en la parte superior, ahí en la materia, donde dice anuncios. Ahí pueden encontrar el libro. Los de segundo semestre que pues, estamos viendo esta materia. Entonces, conforme el pastor pues vaya dejando material del libro para estudiar, pues ahí se puede consultar directamente en la plataforma. Muchas gracias. Desde ahí está accesible en la plataforma. Muy bien, entonces, esta lección 3 pues tiene que ver básicamente con la inspiración. La inspiración ya estaba definida de una manera preliminar en la lección número 2. Recordemos que en la palabra de Dios encontramos revelación, dar a conocer algo que estaba oculto y que si no fuera por la intervención de Dios no lo conoceríamos, porque pues son asuntos eternos, son asuntos espirituales y Dios es el que toma la iniciativa. ¿Sí? Dios siempre ha tomado la iniciativa en la creación, en la salvación. Dios siempre toma la iniciativa. Y en el caso de la Biblia, Él toma la iniciativa. A Moisés, como Moisés había aprendido a escribir en la corte de Faraón, y pues la cultura egipcia había tomado algunos de los símbolos, son famosísimos los jeroglíficos egipcios y todo esto. Es decir, había diversos tipos de escritura ya en ese momento. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ya se habían desarrollado varios procesos para el desarrollo de la escritura, algunos dialectos, otros mucho más elaborados. En fin, Dios le dice, escribe un libro para que haya memoria, o sea, para reforzar la memoria. Entonces, la escritura empieza ahí con Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Revelación. Iluminación, que es la capacidad que Dios da para entender, comprender, comparar, asimilar la enseñanza. ¿Sí? Como es una enseñanza sobrenatural, pues el Espíritu es el que guía a la verdad. Y la inspiración, que es el documento escrito. Eso es una diferenciación que se hace con bastante énfasis en la lección número 2. Si alguien dijese, Dios me reveló hoy X y Y y Z y A y B y C, pues habría que añadir eso a la Biblia para que cumpliese el requisito de que fuese inspirado, porque toda inspiración es documental, o sea, es escrita, tiene que estar contenida en un documento. ¿Sí? En el caso del documento, pues está plenamente identificado los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Entonces, eso es como introducción a la parte de lo que hay que mirar aquí. ¿Por qué es tan necesario la definición de inspiración? Hay 2 textos que aparecen ahí en 2 de Pedro 1:21. Este pasaje pues dice aquí que la inspiración, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces hay una parte de la escritura que es humana y hay otra parte que es divina. El escritor del estudio, el pastor, el hermano que escribe esto,
pues hace bastante diferenciación en esto, bastante énfasis, y está muy acertado, porque una cosa es el autor y otra cosa es el escritor. En las obras humanas, el autor y el escritor son una misma persona. En la Biblia, el autor y el escritor, pues es Dios, y por eso dice que es el Espíritu Santo, siendo inspirados. Y entonces ahí está ampliada, ¿sí? Dice aquí que literalmente significa cargados a lo largo, entre comillas, ¿sí? Dios no siguió a ninguno de los escritores humanos para corregir sus errores, ¿sí? Entonces Dios les iba dando las palabras que ellos escribían, ¿sí? Un poco más que una motivación, es una guía, ¿sí? Es como cuando una persona, en cierto modo, está dictando a un secretario o a una secretaria, con la diferencia de que aquí Dios respeta los estilos literarios, algunas de las realidades culturales, algunas, insisto, de los escritores. No era lo mismo la escritura que hacía Moisés a la escritura que hacía, por ejemplo, el rey David, o a la escritura que hizo el apóstol Pablo. Los tiempos eran diferentes, las culturas eran diferentes, y las realidades que ellos tenían pues eran diferentes. A pesar de esas diferencias, las realidades en el fondo espirituales seguían siendo las mismas. Entonces, salvación en Génesis 3:15, pues tiene una manera de presentarlo, ¿sí? Porque Dios, por decirlo así de esa manera, respeta la circunstancia especial que se da en ese momento en cuanto a que Satanás está usando la serpiente y Dios está profetizando que a través de la simiente de una mujer, o sea, de la descendencia de una mujer, nacería Cristo para vencer a la descendencia de Satanás, ¿sí? Y así sucesivamente. Uno puede ver diferentes enseñanzas sobre la salvación, porque se utilizan sinónimos, a veces salvación, a veces nuevo hombre, a veces nueva criatura, a veces nueva creación, o nueva naturaleza, o nuevo hombre. Todos esos son términos que son sinónimos, pero que al momento de inspirarlos Dios, pues él mismo, por decirlo así, respetó los estilos literarios pues que eran adecuados, que podían ser adecuados. Entonces ahí está pues, toda una serie de explicaciones con relación a la inspiración que no es necesario repetir, ¿sí? Me llama la atención en el punto 4, página 23, un hombre, hay una ilustración ahí, dice: un hombre toma un instrumento de escritura y empieza a escribir en una hoja de papel. Tras haberlo hecho, él le puede decir a otra persona: he escrito estas palabras. Cierra comillas. Técnicamente está equivocado en lo que dice, ya que es el instrumento de escritura el que ha logrado la escritura. No obstante, el instrumento no hubiera podido haber escrito nada de no haber sido movido por la mano del hombre. Más aún, las palabras escritas no son del instrumento, sino las del hombre. Entonces son como ilustraciones que se usan ahí para aclarar. Pero, como en muchas de estas ilustraciones, y casi que se puede decir que en la gran mayoría de las ilustraciones, pues el aspecto central se enfatiza, pero hay limitaciones humanas. Para poderlas comprender hay que recurrir a la fe. Estas son realidades de fe, que 40 personas de diferentes tiempos, culturas, profesiones, edades, intereses, hubieran sido puestos de acuerdo por Dios para escribir la Biblia, pues es un elemento totalmente sobrenatural y que requiere la fe. ¿Sí? Vale la pena entonces
reconocer que la inspiración, o sea, que la Biblia es palabra inspirada de Dios. Algunos dicen contiene, y a veces esa palabra contiene es mal utilizada, o cualquier otra expresión, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. A pesar de que todas las enseñanzas, pues, han sido inspiradas, aquí dice, no poseen la autoridad de Dios. Por ejemplo, el libro de Job registra certeramente las palabras de Dios, las de Job, las de Satanás, las de la esposa de Job, las de Elifaz, las de Bildad, Zofar y Eliú. Algunas de esas declaraciones son consecuentemente impías o en directa contradicción con otras declaraciones de la Escritura. Son inspiradas, ¿sí? Pero lo que está haciendo Dios es mostrar el corazón de cada uno de ellos. Cuando Satanás acusa, pues se está mostrando el corazón de Satanás, ¿sí? O sea, Dios está dando un permiso para que Satanás acuse o para que Satanás actúe. Cuando la esposa de Job, por ejemplo, o la de los amigos, que en lugar de acompañarlo lo atacan, lo critican desmedidamente, lo acusan también, pues lo que hace Dios es mostrar algunas de las ocasiones en el Antiguo Testamento donde hubo necesidad de que Dios permitiera la guerra, la aplicación de la pena de muerte, para poder detener el avance de la maldad. Pues son ejemplos que aparecen ahí y que pues, Dios los muestra para mirar cómo el corazón del ser humano está tan contaminado, o sea, hasta qué grado de maldad puede llegar, y eso no quiere decir que Dios se complazca en el sufrimiento porque, pues, del ser humano, porque pues, en el caso de Noé, a Dios le dolió en el corazón la dureza que tenía, la incredulidad que tenía esa generación de Noé. En la página 26 hay 7 hechos acerca de la inspirada palabra de Dios. Entonces dice ahí, ya que la Biblia es inspirada por Dios, podemos afirmar categóricamente que, dice, es infalible, Salmo 119, 160. Sí, ahí están las citas. Es invariable en el sentido de que no hay que hacerle ajustes. Es inexorable, es invencible. Ahí están los textos. Números 23, 19. Juan capítulo 10, verso 35. En Hebreos 4:12, por ejemplo. Aquí el escritor dice que es invencible. Dice que es como espada de 2 filos que penetra, o sea, discierne, ¿sí? Los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí hago un paréntesis, hay personas que dicen, yo tengo el don de discernimiento, yo sé qué está pensando usted, por ejemplo, o el don de la sospecha, también dicen algunos. ¿Sí? No, la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Dios la utiliza para, inicialmente cuando nos llevó al arrepentimiento y a la fe, y después cuando nos estamos adelantando en la vida cristiana. Es incomparable, es invaluable, no tiene precio, convence, corrige. ¿Sí? Y pues ahí sí podríamos agregarle que está completa y confirmada. ¿Sí? Completa y confirmada. Eso sí vale la pena agregarlo ahí. Está completa y confirmada. ¿Cómo se completó y cómo se confirmó? Cuando ya los apóstoles finalizaron la escritura, el apóstol Juan, señales de apóstol, señales, prodigios y milagros de apóstol, se confirmó la palabra de Dios, la finalización en el Nuevo Testamento.
Y eso es supremamente importante porque pues hay muchos errores, muchas prácticas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la parte económica. La parte económica es muy frecuentemente es vulnerada la palabra de Dios, porque se aplican textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Comillas, si usted es hijo de un rey, entonces usted tiene que vivir como un rey, ¿sí? Usted no puede vivir en una casa común y corriente porque usted tiene que vivir en un palacio, comillas. Usted no puede tener X cosa porque eso no es digno de un rey. Usted no puede vestir de tal manera porque eso. Y eso no quiere decir que no, o sea, como dice Dios, ¿no? Todo con sobriedad, con moderación. Con sobriedad y con moderación. Eso no, tampoco quiere decir que Dios no quiera que nosotros tengamos cierta prosperidad material, pues Dios también anhela que esté. Pero hay que ser prudente, hay que ser sobrio, hay que ser moderado. Sí, hay que darle gracias a Dios cuando tenemos sustento y abrigo. Y si Dios pues nos provee bienestar económico, amén. Pero no hay que afanarse, porque si nos afanamos, hay personas que se van al otro extremo, sí. O el creyente. Siempre con amigos, creyentes, siempre con la misma ropa, con la comida, pues, un barrio escondido o algo así. Entonces yo he visto eso, que la mujer cristiana de pronto desalineada, como a un lado, sí, la gente a veces espiritualiza eso. Y cree que por la forma como se visten, como se peinan, lo que comen, entonces entre más pobres se ven, entonces más espirituales. Entonces también esos son los extremos que la gente lleva eso, no por las personas que son con mucho dinero, que piensan que tener dinero es la prosperidad de Dios, ¿no? Que si tú no lo tienes, no tienes la bendición de Dios. Y otros que la tienen por ser ya demasiado humildes. Sí, es que todo lo que desequilibra al ser humano es pecaminoso, ¿sí? En extremo. ¿Sí? El apóstol Pedro dice ahí claramente, sobrio, moderado. ¿Sí? Menciono con muchísimo respeto, eso sí lo menciono con muchísimo respeto, gracias. Por ejemplo, la comunidad franciscana, ¿sí? A raíz de la crisis tan terrible que había con las indulgencias en la Edad Media, ¿sí? Los grandes despilfarros por las grandes riquezas que se acumulaban, tierras, tesoros, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Una riqueza, y en cierto modo sigue siendo una riqueza enorme. Lo menciono solamente como una referencia, ¿sí? Entonces surge una comunidad que es totalmente contrapuesta a eso, que es la antítesis de eso, que es la comunidad franciscana. Entonces, pues por eso el famoso término, ¿sí? Es que vives, comillas, en una pobreza franciscana, ¿sí? Con un par de zapatos que te duran 8 años, con una ropa que te dura esto, sí, en unas condiciones muy, sí. Hacen inclusive, entre comillas, votos de pobreza. Pues, Cristo sí dice que siempre hay pobreza, que siempre hay pobres, primero por egoísmo y segundo por pereza, eso por negligencia, ¿sí? Pero eso no es tan común. Lo que es más común es el afán de enriquecerse, ¿sí? Si uno empieza a predicar pobreza, prácticamente sí, es decir, hablando técnicamente, entonces hay que tener cuidado, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su orden, todo, ¿sí? Uno puede aspirar a tener, digamos, cierto bienestar material si no ha orado primero, segundo si no ha pedido la dirección de Dios, tercero si no ha trabajado, ¿no? Porque pues lo que Dios demanda es eso. Por ejemplo, para citar Proverbios 28:20. ¿Sí? Proverbios 28:20. ¿Por qué hago la referencia?
hoy en día se hacen muchas, entre comillas, acciones e inclusive profecías. ¿Sí? Voy a profetizar, usted dónde va a estar en tantos años, cuánto dinero va a tener o en qué condición va a estar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque pues hay cosas que le pertenecen a Dios. ¿Sí? Y hay cosas que pertenecen al orden de Dios. Proverbios 28:20. 28:20. Proverbios 28:20. Si alguien lo puede leer, por favor. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que apresura a enriquecerse no será sin culpa. Exacto. ¿Sí? Entonces, el apresuramiento puede llegar a causar daños. ¿Sí? Y uno lo ve en la realidad, los grandes negocios que es para hacer dinero rápidamente, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos están relacionados con injusticias, ¿sí? Licor, narcotráfico, bueno, toda una cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces todo tiene su tiempo. Se puede decir que es decir, cuando se habla de la inspiración de la Biblia, pues hay que reconocer que es lo que está escrito, que hay que trazarlo correctamente, que está confirmado ya, que no hay que añadirle, que no hay que quitarle, ¿sí? Y eso es muy claro a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, hay la tarea de memorizar dos versículos, segunda de Pedro 1:21, muy conocido. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y segunda Timoteo 3:16-17, que eso no lo sabemos muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, o sea, demostrarnos nuestras equivocaciones, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la lección 3 de biología. Yo tengo estas que me dieron de la casa, pero le faltan tengo la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, hasta la 13, 14 tiene, pero de la 9 yo quisiera, pues, yo que la hermana la tiene Sí, es que Richie me las envía en el instituto. Me las envía esas hojitas también. Entonces las veo. Bueno, Inscribir. Y en las envía a ellas. ¿la número 3 la tienes? No. No, porque Richie ya dijo que la tenía en la plataforma. Ah, ya está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? Entonces, muchas gracias a los hermanos que nos han acompañado. ¿Quiénes están? Está la hermana Angélica, el hermano, la hermana Katy, el hermano Henry.
La hermana Sandra. Sí, la hermana Angélica. Supongo que Jacob. Preguntas, hermanos, preguntas, por favor. Nos quedan un par de minutos. ¿Cómo son los versículos para memorizar? Los textos para memorizar. Los textos para memorizar son 2 de Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:17. 16, 17. 2 Timoteo Segunda de 3. Pedro 1:21. Segunda de Timoteo señor. 3:16 y 17. 16 y 17, sí, señor. Sí, vamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estuve contento aquí. ¿Ustedes también? Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, muchas gracias.